En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. La frágil tregua en Gaza se está viendo gravemente comprometida por acontecimientos que exacerban unas tensiones que llevan ya de por sí instaladas décadas en la región. Uno de los incidentes más destacados en el tiempo más reciente es la entrega por parte de Hamás, ya saben, de un cadáver equivocado durante un intercambio de rehenes, interpretado por parte del gobierno de Israel como una violación grave del acuerdo de alto el fuego y que genera gran indignación dentro de la sociedad israelí. Pero no podemos dejar de recordar en torno a ello lo complicado que será no solo pasar a la fase 2 del plan, sino en un hipotético caso de que termine el conflicto, qué va a pasar con el territorio y con sus habitantes, porque tenemos sobre la mesa esa propuesta de Donald Trump de desalojar a la población palestina de Gaza, que suscitaba una ola de condena generalizada en torno al mundo musulmán, pero que también fuera de ese ámbito generaba grandes críticas. No nos olvidamos tampoco de la complicación que supone no tener un interlocutor válido que hiciera el día después, que gestionara el día después de ese territorio de Gaza, porque jamás, lo ha dicho por activa y por pasiva, una vez terminara el conflicto, volvería a intentar atacar a Israel. Lo han dicho ellos, no es una interpretación. Ese intercambio reciente que fallido, o al menos no cumplido al 100% de rehenes, es evidente que no hace otra cosa más que subir un puntito más la tensión. Es acusado jamás de violación cruel y maliciosa del acuerdo de alto el fuego y vuelve a poner de manifiesto la complicación, como digo, de que se pase un paso más, de que se traspase la dificultad de llegar a la fase 2 de la tregua, que comienza esas negociaciones también, incluso con un ministro de Israel, pero que no parece tenga demasiadas oportunidades de concretarse, o al menos parece que es verdaderamente complejo. Por eso nos gusta y queremos centrarnos en las hipótesis de futuro, porque este es un territorio verdaderamente lastrado por décadas de sufrimiento, no de ahora, sino de ámbito histórico. Ya si nos remontamos a la época de los romanos sabemos que ya lo había. Por tanto, el plan de Trump, que es controvertido, evidentemente, que ha sido recibido, como digo, con indignación, evidentemente, que se habla de limpieza étnica, de violación flagrante del derecho internacional, donde líderes árabes como Abdalá de Jordania o el presidente Sisi de Egipto han expresado su posición, en el caso de Egipto incluso con un plan bastante naif, si lo podemos calificar de alguna manera, que no parece una alternativa real para el día después de lo que suceda en Gaza, pero surgen voces que hacen apuestas interesantes y en este caso no tan extravagantes como la del presidente de Estados Unidos. Alguna apunta hacia el papel de actores importantes del mundo islámico, como sería, por ejemplo, Arabia Saudí, protectora, ya saben, de los lugares santos, de la Meca y de Medina, por tanto con una autoritas dentro del mundo suní, que además es mayoritario dentro del Islam, y que tiene muchas condiciones que podrían aportar algo a la hora de tutelar la reconstrucción de Gaza. Por un lado, su relación privilegiada con Estados Unidos, siendo un régimen teocrático que no respeta los derechos humanos, no tiene ningún problema Estados Unidos, la primera potencia y el adalid de las libertades y la democracia, en llevarse muy bien, en venderle miles de millones cada año en armamento, en contar como proveedor fundamental de crudo también. Por lo tanto, esa parte, la de la aquiescencia de la primera potencia mundial, estaría garantizada. También aporta una cierta aceptación por parte de Israel. Es probable que Israel viera con buenos ojos la supervisión saudí en Gaza, especialmente si esto sirviera para reducir la influencia de Hamás y de otros grupos militantes islamistas vinculados mayoritariamente a la facción chiita en la región. Por lo tanto, en principio se podría presumir que sería visto con buenos ojos por parte de Israel. Además,
la capacidad financiera, hay que ponerla sobre la mesa, porque el considerable poder económico de Arabia Saudí, derivado, ya sabemos, de sus ingresos petroleros y de la diversificación que está haciendo con sus fondos soberanos ahora mismo, le permitiría financiar proyectos de reconstrucción y de desarrollo en Gaza que servirían para mejorar las condiciones de vida de la población palestina. Pero es que además tendría otro efecto colateral a consecuencia de esa presencia, y es contrarrestar la influencia de Irán. Asume un papel activo en Gaza Arabia Saudí y limitaría el papel de Teherán en los asuntos palestinos, cuando hasta ahora y en los últimos años ha sido siempre quien ha ido condicionando la vida político-terrorista, si me permiten el término, dentro de Palestina. No obstante, es evidente, hay desafíos relevantes. Por un lado, los propios palestinos podrían percibir esa intervención saudí como una injerencia en asuntos internos. La complejidad política, social de la propia Gaza requiere soluciones muy complicadas. No hay más que acudir, de hecho, al propio argumento que dio Hamás para justificar sus salvajes atentados del 7 de octubre de 2023, porque se produjo ese atentado justo cuando Arabia Saudí estaba a punto de firmar los acuerdos de Abraham con Israel y de entrar en la antesala del establecimiento de relaciones diplomáticas, algo que, según han dicho desde Hamás los propios terroristas palestinos, habría supuesto desterrar prácticamente de forma definitiva de la agenda internacional el problema de los palestinos de Gaza. Claro, consiguieron su efecto, no se firmó todo aquello, pero además consiguieron la destrucción prácticamente absoluta de su territorio, la muerte de miles de aquellos civiles y conciudadanos palestinos a los que decían defender, y mientras sus líderes, ya lo sabemos, vivían cómodamente en otro país del Golfo, entre dinero, lujo y huríes, y prometían, además, y lo siguen haciendo, como digo, que una vez que termine la guerra volverán a seguir luchando contra Israel. Por lo tanto, sabemos que la interlocución y la alternativa de Gaza no es admisible de ninguna de las maneras. Así las cosas, con la situación de Gaza extremadamente delicada, con la tregua frágil amenazada por incidentes, hay que ver alternativas, hay que exprimirse la cabeza y hay que poner sobre la mesa alguna posibilidad para conseguir que la reconstrucción de ese territorio se lleve a cabo, porque desde luego ni las propuestas más extremas que llegan desde el poder y el conjunto de pensadores de Trump son válidas, ni tampoco la alternativa de Hamás es aceptable ahora mismo por todo lo que supone destrucción y muerte. Vamos a hacer un alto en el camino, parada previa a que comencemos con los titulares que han llegado a nuestra redacción y que elabora Blanca El Tronco. Como digo, unos momentos para publicidad y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con lo más relevante de la actualidad internacional. Primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Netanyahu amenaza a Hamás con que pagará por no haber entregado el cadáver de Shiri Vivas. El ejército israelí, una vez finalizadas las autopsias, ha confirmado que 3 de los cuerpos correspondían a los hijos de Vivas, Ariel y Kifir, y a Odette Lipsit, de 84 años. Sin embargo, el cuerpo que supuestamente era de Vivas corresponde, según Israel, al de una mujer desconocida. Se trata de un cuerpo no identificado, lo que supone, dice el ejército hebreo, una evidente violación del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista. Netanyahu ha dado orden además al ejército para que lleve a cabo una operación masiva sobre Cisjordania después de que anoche 3 autobuses vacíos explotaran en la ciudad de Bat Yan, próxima a Tel Aviv. Entre tanto, en Riad, reunión del Consejo de Cooperación del Golfo. La capital de Arabia Saudí acoge una cumbre de las 6 potencias árabes del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Egipto y Jordania, para abordar la situación y la reconstrucción de la Franja de Gaza. El objetivo es contrarrestar el plan del presidente estadounidense de expulsar a los palestinos. Entre tanto, en Alemania, todo está ya listo para las elecciones de este domingo. Millones de electores alemanes aún no han decidido a qué partido apoyar en las elecciones generales de este próximo domingo, según las últimas encuestas que dan una victoria clara a la Unión Cristiano-Demócrata, a la que atribuyen en torno a un 30% por delante de Alternativa para Alemania, que obtendría un 20%, y los partidos del gobierno saliente, el SPD, del canciller Olaf Scholz y los Verdes. Ucrania intenta convencer a Estados Unidos de que incluya garantías de seguridad en el acuerdo de paz con Rusia. Garantías de seguridad, además, para que Washington pueda beneficiarse de los recursos naturales ucranianos. Kiev ha aumentado además sus esfuerzos para contrarrestar la propaganda rusa, que ha tomado impulso tras los mensajes hostiles tanto del presidente Trump como de figuras clave de su administración. Y a todo esto, el Papa pasa su 8º día ingresado. El pontífice de 88 años fue ingresado el pasado viernes por sus problemas de respiración debidos a una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral. En el último parte médico sobre su estado de salud difundido ayer jueves, se informaba de que las condiciones clínicas de Francisco estaban mejorando ligeramente. Javier Milei continúa en Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente del Banco Mundial. El sábado participará de nuevo en la Conferencia de Acción Política Conservadora, después de haber estado ayer en este mismo foro junto a Elon Musk, a quien regaló su famosa motosierra como símbolo de los recortes que está aplicando en Estados Unidos. En Portugal, el Parlamento debate una moción de censura contra el gobierno. Moción presentada por Chega contra el Ejecutivo al considerar que el primer ministro Luís Montenegro no ha dado explicaciones suficientes sobre una empresa inmobiliaria que, según los medios, está a nombre de su mujer e hijos. Australia desvía vuelos para evitar buques de guerra chinos. Los controladores aéreos han advertido a los pilotos comerciales que eviten el área debido a los temores de que los buques de guerra de China estén realizando ejercicios militares de fuego real. La Fuerza de Defensa australiana ha indicado que está coordinando con sus socios regionales, entre ellos Nueva Zelanda, su respuesta a esta acción de China, que suele realizar travesías similares por aguas cercanas a su territorio y en las que se disputa territorios con países vecinos como Filipinas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora entramos en profundidad en todos estos temas, Blanca. Aumenta la incertidumbre en torno al alto el fuego entre Hamás e Israel, según denuncia el ejército israelí. Uno de los 4 cadáveres entregados por Hamás es de una persona desconocida y no el de la rehén Shiri Vivas. Rubén Gil. Indignación en Israel tras conocerse que uno de los cuerpos entregados ayer por Hamás no pertenece a la rehén Shiri Vivas, sino que se trata de un cuerpo no identificado. Este hecho supone, dice el ejército israelí, una evidente violación del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista. Además, la puesta en escena de la entrega, en la que los féretros tenían la foto de las 4 víctimas, cuya devolución se había anunciado, la de la propia Shiri Vivas, la de sus hijos de 2 y 5 años y la de un ciudadano octogenario, ha sido criticada tanto por Israel como a nivel internacional. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha asegurado que los asesinos rendirán cuentas. El sonido de la sangre de nuestros seres queridos nos clama desde la tierra, nos obliga a llegar a un acuerdo con los viles asesinos y les haremos rendir cuentas.
Naciones Unidas, por su parte, ha calificado el acto de ayer de abyecto y cruel, mientras que para Berlín eran imágenes apenas soportables. En principio, Hamás, que ha asegurado que los restos de la rehén se mezclaron con otros tras un ataque israelí, liberará mañana sábado a los últimos 6 rehenes con vida de la primera fase del alto el fuego, y el gobierno de Israel comenzará la próxima semana las negociaciones para pasar en marzo a la siguiente etapa de la tregua. Pero, como decimos, todo está en el aire tras los últimos acontecimientos. En paralelo a la tensión con Hamás, crece también la tensión con Cisjordania. Netanyahu ha ordenado al ejército que lleve a cabo una operación masiva en esa región palestina después de que ayer por la noche 3 autobuses vacíos explotaran cerca de Tel Aviv, 2 en la ciudad de Bat Yam y otro en Jolón, ambas localidades cercanas a Tel Aviv. La policía halló además otros 4 artefactos sin estallar. Las autoridades investigan estos hechos como un acto de terrorismo y aseguran que en uno de los dispositivos se encontró una nota en la que se reivindicaba la acción como venganza por la operación militar israelí en Tulkarem, en la Cisjordania ocupada. Sobre la situación en Gaza ha hablado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha detallado el plan sobre Gaza que tiene en mente la administración Trump. El desafío fundamental en cualquier plan, dice Rubio, es quién va a gobernar Gaza, qué organización, porque no puede ser Hamás, y cómo van a deshacerse de ellos, porque en última instancia alguien tendrá que entrar y deshacerse de Hamás. Rubio ha hablado además de la situación en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos cree que una eventual reunión entre Trump y Putin dependerá del progreso en las negociaciones de cara al final de la invasión rusa de Ucrania. En cuanto a si Rusia se toma en serio la paz en Ucrania, Rubio prefiere no contestar. No puedo responder si todavía se toman en serio la paz o no. Eso tendrá que ser determinado por la actitud que adopten de cara al futuro. Lo único que acordamos es que hablaremos de paz. Lo que ofrecen, lo que están dispuestos a ceder, lo que están dispuestos a considerar, determinará si se toman en serio la paz o no. Simplemente aún no estamos en esa etapa. Desde Rusia niegan, entre tanto, que hayan exigido la retirada de las fuerzas de la OTAN del este de Europa como condición previa a la negociación sobre la paz en Ucrania. Lo que está claro es que termina una semana marcada por el agravamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Europa, y con los europeos cada vez más concienciados de que tendrán así o sí que elevar el gasto en defensa. Desde el Gobierno apuestan por invertir en defensa, porque hacerlo, dice la ministra Margarita Robles, es invertir por la paz. Robles se ha mostrado muy crítica con la postura, además, del presidente estadounidense sobre la guerra de Ucrania. Califica su discurso de incomprensible y estremecedor. Yo creo que estamos todos estremecidos, ¿no?, por el discurso de Trump en relación a Ucrania, porque él sabe perfectamente lo que ocurrió y sabe perfectamente que el único responsable es Putin. Él sabe perfectamente la crueldad de esta guerra. Sobre el incremento del gasto en defensa de Europa ha hablado también el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien ha asegurado que Bruselas analizará cuestiones como la movilidad militar y otros aspectos. No solo dice el hecho de que habrá que hacer más en defensa. En un desayuno informativo, Dombrovskis ha señalado además que Europa no liberará los activos rusos congelados hasta que el país pague por la reconstrucción de Ucrania. Y primeros contactos diplomáticos entre China y la nueva administración de Donald Trump. El viceprimer ministro chino mantendrá hoy una videollamada con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien adelantaba ayer los contactos. En una entrevista en Bloomberg, Bessent se mostraba optimista. Bueno, no voy a desvelar en televisión que voy a tratar con él. Mañana por la mañana tengo mi primera llamada con mi homólogo chino, así que espero con interés una discusión muy productiva. Queremos trabajar juntos. Como dijimos, muchos de los ingredientes precursores del fentanilo se originan en China. Queremos poner fin a eso rápidamente. China, recordemos, anunció a principios de mes una serie de aranceles a productos estadounidenses en represalia por las tarifas a aviones chinos impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya 3 días de las elecciones alemanas, los últimos sondeos vaticinan como ganador al centro demócrata cristiano con un 30% de los votos. Pablo Llanoné. Las encuestas no han oscilado mucho en la última semana. El principal candidato a la Cancillería, Friedrich Merz, se ha mantenido ausente en redes. Apenas ha publicado un vídeo en el que deja claro que no formará gobierno con la ultraderecha de Alternativa para Alemania. No permitiremos que la AfD nos acepte como gobierno minoritario. No nos dejaremos elegir. Me gustaría tener una mayoría estable en la Bundestag alemán para un nuevo gobierno. Y eso no sucederá con la AfD, ni directa ni indirectamente. No.
Este mensaje cala en unos votantes cada vez más divididos. Mientras muchos de ellos temen la posible victoria de Alice Weidel y se decantan por Merz, otros la han catapultado al éxito, llevándola al 22% de los votos en las encuestas. La ultraderechista, a diferencia de su contraparte, se deja ver más en redes, donde acomete contra su rival Merz. Para lograr un cambio político real hay que votar por la AfD. La CDU no podrá implementar nada de lo que ha copiado de nosotros porque se está fusionando con los verdes. Ya lo hemos dicho. En esta conversación hostil a través de X entre los dos principales candidatos, Olaf Scholz ha quedado algo relegado. Así lo ha decidido la población alemana tras regalarle apenas un 15% de los votos, muy por debajo del 25% que alcanzó en el año 2021. En los últimos días, lo único que ha publicado el canciller saliente en referencia a la disputa electoral es lo siguiente. El señor Merz quiere conceder a personas que ganan tanto como él y yo más 20.000 millones en recortes de impuestos, 85.000 euros para un miembro de la junta directiva de la Bolsa de Frankfurt, 10 euros al mes para una vendedora. Eso es absurdo, eso no está bien. Seguido de Scholz irían los verdes, que se posicionan solo 2 puntos por debajo de los socialdemócratas. Precisamente este partido ha sido el menos castigado de la coalición del derrotado semáforo tripartita. Por ello se convierte en un posible socio para el gobierno de Merz en caso de que este ganase. La incógnita a tales efectos ya no se trata tanto de quién ganará, sino de con quién formará gobierno la CDU, si con los socialdemócratas o si con los verdes. Y en Japón el arroz se ha encarecido un 90% tras un aumento de la demanda debido al temor de un megaterremoto. Pablo. A crisis sin precedentes, medidas sin precedentes. El gobierno japonés ha decidido liberar al mercado general 210.000 toneladas de la Reserva Nacional de Arroz a partir de mediados de marzo, algo inédito hasta ahora. Los inventarios del sector privado alcanzaron su nivel más bajo en 25 años, afectados por una abrumadora demanda a raíz de una alerta de terremoto que atemorizó al archipiélago nipón. Esta es la primera vez que se emite información de emergencia sobre el terremoto de Nakai-Trou y el comité de evaluación acaba de anunciar que se trata de un terremoto de gran magnitud. Este suceso provocó que en el año 2024 los distribuidores de arroz adquiriesen 210.000 toneladas menos que en 2023. Se sospecha que estas pérdidas han ido a parar a manos de especuladores, algunos sin experiencia previa en el comercio de arroz, que han intentado aprovechar la escasez para inflar los precios. Y por lo pronto lo han conseguido. En las próximas semanas se averiguará si la inyección de arroz estatal puede equilibrar la crisis de los precios. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con el repaso a esas cabeceras internacionales. Queremos saber qué nos cuentan de la información a lo largo y ancho de todo el mundo, pero sobre todo, cómo nos lo cuentan. Un empeño que desarrolla en cada edición de este Pulso Geopolítico para nosotros Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con las deportaciones de migrantes impulsadas por Donald Trump, que siguen llegando a hoteles de Panamá. Los medios de los países nativos de esos migrantes observan, Pablo. The Indian Express nos habla de cómo están viviendo la experiencia los indios ilegales exportados al Estado panameño. En un comunicado compartido en X, la agencia de la India en Panamá ha declarado que están a salvo y seguros en un hotel con todas las instalaciones esenciales. El equipo de la embajada además ha obtenido acceso consular y trabaja en estrecha colaboración con el gobierno anfitrión para garantizar su bienestar. En Haití, The Washington Post nos informa de que Trump ha reducido la extensión del estatus de protección temporal para los inmigrantes de esa nacionalidad. Se trata de la última ofensiva del magnate contra la migración y el legado de Joe Biden, cada vez más invisible. Sin el estatus de protección temporal, más de 500.000 haitianos se verán obligados a regresar a partir de agosto a su país, marcado por los terremotos y los conflictos armados. Estos recortes se suman a los ya aplicados sobre el estatus de protección para 600.000 venezolanos que serán deportados a partir de abril. Y The Guardian nos lleva hasta Myanmar, Camboya y Laos, donde siguen las estafas en línea que han afectado especialmente a extranjeros. Nos cuentan que más de 7.000 personas han sido rescatadas gracias a la actuación de Tailandia.
La policía de este país ha renovado sus esfuerzos este año para acabar con las operaciones tras el secuestro de un actor chino de alto perfil en Myanmar este enero. Las autoridades tailandesas cortaron este mes el suministro de internet, electricidad y combustible en 5 zonas de Myanmar donde se sabe que operan grupos criminales. A esta noticia, por cierto, se suma The South China Morning Post, que añade que las actuaciones de Tailandia han sido fruto de la presión de Pekín. Seguimos con The South China Morning Post. Ante la ausencia de Estados Unidos en la cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica, China podría llenar el hueco dejado por Washington. Lo correcto quizá no es decir si llenará el vacío, sino si tendrá simplemente más visibilidad, ya que, como indica este medio, la política de China difiere de la de Estados Unidos. Mientras Pekín pone énfasis en trabajar juntos en asuntos internacionales, Trump se aísla con su lema America First. Vamos a Francia, donde Le Monde nos comparte que la administración Trump quiere redirigir parte del presupuesto del Pentágono para financiar sus prioridades militares. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha ordenado la identificación de 50.000 millones de dólares en programas que podrían recortarse para redirigir los ahorros y financiar las prioridades del presidente Donald Trump. Recortes que, sin embargo, no afectarán a varias agencias militares estadounidenses en todo el mundo, incluido el Comando Asia-Pacífico y el Comando Espacial. De esto quedó constancia cuando, tras su reunión con el primer ministro indio, Donald Trump anunció el aumento de inversión en defensa en el Índico. Desde Italia, el Corriere della Sera nos informa de que Airbus está negociando con Leonardo y Thales para contrarrestar la supremacía de SpaceX. Aunque el escenario todavía está cubierto de incertidumbre, el objetivo detrás podría ser la conformación de una empresa conjunta entre Airbus, Leonardo y Thales. Esto, dice el CEO de Airbus, les daría más competitividad, que es su principal punto débil, teniendo en cuenta que, según el CEO, tienen algunas tecnologías mejores que Musk. Russia Today, entre tanto, se hace eco de que Donald Trump dice estar dispuesto a dialogar tanto con Rusia como con China en torno a la reducción de sus respectivos arsenales nucleares. El medio recoge que Trump ha elogiado los esfuerzos de Putin por avanzar en la desnuclearización. Dentro de este contexto, Trump asegura haber tenido conversaciones con China y Rusia con el objetivo, dice, de reducir el tamaño de las potencias nucleares. Y vemos también que hoy se inicia la cumbre de los países del Golfo, Egipto y Jordania. The Times of Israel la mira de cerca, vaticina que el plan del Cairo, que todavía no está revelado, incluiría 3 etapas de reconstrucción y traslado a los palestinos hasta zonas seguras. Para el medio hebreo se trata de la cumbre más importante en décadas en relación con el mundo árabe en general y la cuestión palestina. El plan, aún no detallado, contiene 3 fases sobre las que un exdiplomático egipcio esboza algunas teorías, atrayendo así la atención del medio israelí. La primera fase, dice, sería la recuperación temprana de 6 meses. Para ello se traería maquinaria pesada para retirar los escombros, mientras se identificarán zonas seguras designadas dentro de Gaza para reubicar temporalmente a los residentes. La segunda fase requerirá una conferencia internacional para proporcionar detalles de la reconstrucción y se centraría en reconstruir la infraestructura de servicios públicos. Y la fase final supervisará la planificación urbana de Gaza, la reconstrucción de unidades de vivienda y la prestación de servicios educativos y sanitarios. Terminamos este repaso en Reino Unido, desde donde The Guardian nos dice que el punto más urgente, más difícil de la agenda de esa cumbre es encontrar un poder alternativo que sustituya a Hamás como gobernante en Gaza. En esta misión, dice The Guardian, uno de los principales opositores a Hamás es el príncipe heredero del reino saudí, Mohammed bin Salman. El descendiente sunita considera al grupo chiita responsable de haber hecho fracasar su plan de completar la normalización con Israel. Una cuestión de gran interés para Riad. Al fin y al cabo, Arabia Saudí desea que Israel transfiera tecnología, equipo militar e inteligencia y que se establezcan relaciones comerciales más estrechas. Y lo que es más importante, espera que esa medida conduzca a unas relaciones de seguridad más estrechas con Estados Unidos. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Tal y como anticipaba en campaña, muy poco ha tardado Donald Trump en poner en marcha conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, primero a nivel técnico. Todavía se espera ese encuentro directo entre Donald Trump y Vladimir Putin. Una dinámica para intentar terminar con el conflicto de Ucrania que cumple este mes de febrero 3 años en marcha, que excluye al invadido. Como digo, esta dinámica no tiene en cuenta a Ucrania, pero tampoco lo tiene al resto de países europeos que están viendo en territorio continental una guerra, la mayor sin duda desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué supone esto a futuro? Pues se lo vamos a preguntar a Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Amin, en estas conversaciones, como hemos dicho, Ucrania no tiene voz directa. ¿Era esperable que no tuviera voz directa? ¿A qué crees que se debe? Hay quien ha acusado en su momento al propio Estados Unidos, que no creo que sea este su movimiento, ¿no?, ahora mismo, pero de utilizar a Ucrania en una guerra proxy contra Rusia desde 2014, cuando el Maidán, pero no sé si es el caso y por eso no tiene voz, o obedece a otras explicaciones. Bueno, para entender este conflicto junto a Ucrania hay que entender que todo ha ido variando, ¿no? Desde el Maidán en 2014, y Ucrania ha sido usada tanto como proxy, según la administración, o ha sido también, es decir, Obama, Trump, Biden, de nuevo Trump, o ha sido también usada como un actor al que le dábamos una relevancia, sobre todo con esta última administración Biden, es decir, un actor con el que íbamos a contar, pero que finalmente hemos decidido, o se ha decidido, mejor dicho, desde la Casa Blanca, como que no es servible, no es utilizable. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta quién dirige la Casa Blanca, como se ha comentado recientemente y desde los últimos meses. En esta nueva etapa 2.0, el empresario viene en actitud de matón, ¿no? Y la actitud de matón es la de o firmas bajo mis condiciones o no firmas, o firmas bajo mis condiciones de eficiencia para el mejor futuro de Estados Unidos, o no estás, simple y llanamente, porque el giro de la administración Trump hacia el Indo-Pacífico es claro, y todo lo que tenga que ver con la política europea y en suelo europeo, realmente en la Casa Blanca no importa, no es prioritario. Fíjate, a mí que me daba la sensación, y creo que tu razonamiento va en la misma línea, pero corrígeme si no estás de acuerdo, de que Trump, que tiene en su punto de mira el verdadero rival, a China, lo que quiere con todo esto es dar una salida digna a Putin, tener tranquilo ese flanco para que no gire la cabeza Moscú hacia China y así lidiar solo, ¿no?, en esa rivalidad que parece que es la que va a dirimir la hegemonía a futuro entre Washington y Pekín. Pues tristemente debo de darte la razón. Efectivamente, es darle una salida digna a un dictador de verdad, aunque a este no se atreven a llamarle dictador desde la Casa Blanca, y evidentemente esto al final no deja de ser más que
vamos a terminar con este conflicto, vamos a hacerlo de la manera más rápida posible y vamos a empezar a ir a por el que de verdad me importa y al que de verdad, de algún modo, miro a los ojos y tengo cierto respeto, por no decir miedo, ¿no? Que sería Xi Jinping, claro. y sería China. Por tocar elementos presentes y ausentes de todo este proceso, supongo que a Ucrania, sostenida al final por las aportaciones exteriores, si estas, sobre todo las de Estados Unidos, mayoritarias por parte de uno solo, ¿no? Se acaban, no tiene margen, ¿no? No puede defenderse por sí misma. Por lo tanto, aunque diga que no va a reconocer lo que salga de todas estas negociaciones, ¿qué margen le queda? Pues también no quiero sonar catastrofista, pero evidentemente ninguno, simplemente acatar. Otra cosa es que lo que uno haga en comunicación política, ¿no? El mensaje que uno transmita, ya que es el jefe del Estado y tiene que evidentemente dar pues un mínimo de dignidad a su pueblo, como sería el caso de Volodymyr Zelensky, pues va a ser claro, y esto va a acabar como muchos otros conflictos si no de algún modo se consigue a través de estas últimas presiones, coletazos, como van a ser Starmer y Macron, ¿no? Que van a ver a Trump para intentar cambiar este rumbo con la inmersión de tropas, pero 30.000 efectivos o menos de 30.000 efectivos no son acordes a los números que Ucrania necesita, es decir, hablamos de que necesitan al menos 150.000 soldados sobre el terreno sin necesidad de que estén en el frente, pero sí ayudando y apoyando en el país. Lo digo desde el conocimiento absoluto de haber visto a militares en Kiev hace 2 semanas que estuve y haber estado allí viendo cómo ya la situación de ellos van a seguir luchando hasta el último día, pero evidentemente están cansados, están agotados, se les ve que el agotamiento les puede, y eso lo he podido ver de primera mano estando en Kiev hace 2 semanas nada más. A mí, sobre esa propuesta te quería preguntar, porque yo no lo tengo muy claro. Yo no sé si esa iniciativa conjunta de Reino Unido y Francia de enviar los soldados es enviar tropas para luchar o enviar tropas para un escenario de paz en el que hubiera que mantener el statu quo que se alcance, sea el que sea. Es algo entre medias. Es decir, ningún caso, quitando la causística de van a estar en el frente, es decir, para luchar, sino tropas para disuadir, tropas para que, por ejemplo, en el Mar Negro se sienta Ucrania segura a nivel naval, tropas para que incluso se ha llegado a proponer que se puedan recuperar los vuelos comerciales hasta Kiev por parte de cualquier parte del mundo sin sentirse bajo esa amenaza, sin tener que coger un tren desde Varsovia que dura 16 horas para que la gente pueda llegar hasta lo que es la capital ucraniana, hasta Kiev. Es decir, son tropas que quieren que aporten, por ejemplo, seguridad en edificios gubernamentales, en infraestructuras críticas, llamémoslo centrales nucleares, tejido industrial, es decir, tropas que simplemente den ese apoyo y un poco la reestructuración de los soldados que tienen también distribuidos en esas localizaciones que te comentaba, puedan ir al frente, claro, evidentemente, para que se disuada de algún modo con una mayor presencia militar sobre el terreno y una mayor optimización de los recursos en el frente. Yo no sé si Trump, obviamente no lo sé, le parecerá bien, interesante o no, pero esto, te pregunto, ¿no sería considerado por el Kremlin como un paso, una línea roja, un paso que no deben dar los países occidentales? Por supuesto, es decir, hay algo que tampoco se puede negar en todo este conflicto desde la invasión rusa en Ucrania y desde el Maidán y desde los acontecimientos en Crimea en 2014, y es el siguiente: Putin nos lo avisó. Es decir, Putin ya nos dijo en una conferencia, en una Munich Security Conference, ya nos dijo en el año 2007 que él no quería un acercamiento mayor, y por eso en los acuerdos que habla con Trump lo que pide es retirada de tropas, incluso hablándose de retirada de tropas estadounidenses de países bálticos, de países del flanco este, como pueda ser Polonia. Lo que Putin quiere sobre todo es que se vayan las tropas y verlas lo más lejanas posible, pero todos sabemos por qué lo quiere, porque si ya
que le quitamos las tropas de la frontera, de aquí a 2 años no es que se vaya a quedar con el Donbass, Jersón, Zaporilla y Crimea, es que en 2 años le tenemos en Estonia, le tenemos en los países bálticos haciéndonos la misma estratégica, rearmándose, volviendo a coger fuerza y volviendo a intentar entrar. Es decir, esto al final no deja de ser una estrategia de Putin de seguir en ese plan de gran Rusia a largo plazo para conseguir acercarse a sus cábalas de querer ampliar el territorio, saltándose el derecho internacional y una vez más diciéndonos la cara, que eso es lo peor de todo, que no tenemos una estrategia o no estamos llevando a cabo una estrategia real de cómo disuadir a Rusia, a pesar de que él constantemente nos va diciendo cuáles son sus siguientes pasos. De hecho, cuando acudía Lavrov a esas primeras reuniones, él decía que una cuestión ineludible a largo plazo, o sea, cuando quede finalizado, ¿no?, las negociaciones, cuando se firme algo, será hablar de la seguridad en Europa. Yo reinterpreto que se refiere justo a lo que tú estás diciendo, ¿no?, a la presencia de esas tropas de OTAN o más concretamente de Estados Unidos en ciertos países europeos. Él no está hablando de negociar solo sobre Ucrania, sino del global. Por eso te pregunto también a mí, ¿en qué es viable una estrategia europea independiente de Estados Unidos en todo este conflicto que se mantiene con Rusia? Más bien es inevitable una estrategia europea que sí tenga una línea de actuación en materia de defensa. Es decir, nosotros somos un territorio por el cual estamos separados bajo 8.000 kilómetros de Estados Unidos y tenemos que tener un margen, una forma, una estrategia, una previsión de cómo actuar, de cómo disuadir a cualquier enemigo. Me da igual que se llame Rusia o que sea cualquier otro que venga. Tenemos que tener una estrategia mediante la cual nos protejamos entre nosotros. Empezamos siendo una unión económica, es cierto. Luego pasamos a tener ciertos elementos de materia de cohesión, de cesión de derechos de los países miembros hacia la Unión Europea. Hemos ido ampliando, hemos ido viendo que el modelo funciona realmente. Por tanto, algo tan imprescindible que es la seguridad y que va íntimamente relacionado con la economía. Seguridad y economía son dos conceptos, son dos cuestiones que deben de ir de la mano. Por ende, sí necesitamos una seguridad propia y, por lo tanto, Lavrov lo que menos le interesa realmente es que nosotros también tengamos una seguridad propia. Lo que se quiere intentar generar por parte de Rusia es el desconcierto. Tenemos unos sistemas burocráticos dentro de la Unión Europea que hay que reformular, que hay que cambiar, es decir, tenemos que tener tomas de decisiones o mecanismos para dar lugar a tomas de decisiones que sean más sencillos y más viables para poder avanzar en nuestra legislación, y Rusia se encarga de interferir, se encarga de hacer injerencias en distintos países para que, como esas tomas de decisiones no se pueden dar por unanimidad, no lleguen a darse a cabo, se pospongan en el tiempo y, por ejemplo, no tengamos una fuerza europea, un ejército europeo, una fuerza o un sistema europeo completamente cohesionado, que es realmente lo que necesita la Unión Europea para disuadir a cualquier enemigo o a cualquier país que quiera ingerir en cualquiera de los Estados miembros. Que ese es el gran problema, el que no nos estamos dando cuenta, que ahora parece que tras el tema de Ucrania, yo voy a reafirmar una frase aquí, que nos la decían desde los distintos ministerios en Ucrania, ya sea defensa, ya fuese exteriores, ya fuese presidencia. Esto no es caridad, esto es una inversión. Es decir, el dinero, nos hablaban del dinero que nos daban y nos decían, esto no es caridad, esto es una inversión. Y es así, es lo que tenemos que ver. Lo que ellos están viviendo todos los días no es algo que a nosotros nos tenga que resumirse en hoy le estamos dando dinero a Ucrania por caridad. No, estamos invirtiendo, estamos conociendo cómo el enemigo desde el punto de vista de que está invadiendo un territorio, y que si hoy lo hace con Ucrania, ¿quién no nos dice que lo va a hacer con otros territorios que forman parte de nuestros Estados miembros? Ese es el gran punto a tener en cuenta en todo esto. No significa ni que los rusos sean malos, ni que Rusia en general sea mala, sino significa que hay un gobierno dentro de un Estado que es el que gestiona todo este tipo de decisiones y nadie
se le puede poner en contra, y es el que quiere, como antes te comentaba, esta cábala de generar esta ampliación de la gran Rusia, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos que tener unas mejores infraestructuras a nivel europeo para poder ir desarrollándonos en materia de seguridad y defensa de un modo real y poder generar una estrategia de disuasión frente a enemigos que intenten incurrir en la propia estabilidad de la Unión Europea, que es algo que a veces se nos olvida. Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Chao. Y precisamente el jefe de la OTAN, Mark Rutte, advierte a los aliados de que van a recibir llamadas de un señor muy simpático, dice, llamado Donald Trump, si no aumentan sus presupuestos en defensa. En la actualidad todavía hay un número importante de miembros que no cumple ese compromiso, un debate que se ha acelerado por la exigencia del presidente de Estados Unidos de dar un paso más todavía adelante la inversión militar para hacerse cargo de la seguridad continental. Sabemos que España en el ratio gasto en defensa PIB está la última, 1,28%, no llega al 2% que ya se comprometió en la cumbre en Escocia en 2014, pero claro, aquí surge otro debate, el de otras aportaciones que se hacen a la alianza, cómo se cuantifican, por qué utilizar ese famoso ratio que he mencionado. Cuestiones más que interesantes de las que hablamos ya con Esther Paniagua, analista especializada en tecnología y ciberseguridad. Esther, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar por aquí. Esther, toda esta polémica que ha vuelto a desatar Trump, ¿cómo crees que está de justificada y cómo afecta, pues al final, a la unidad de la Alianza Atlántica? Pues, a ver, justificada entre comillas, ¿no? Claro, si el medidor que se usa pues es únicamente el del gasto en proporción del PIB, pues sí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otros factores, como están advirtiendo desde organizaciones como el prestigioso Centro de Investigación RAND, que precisamente a petición de Donald Trump elaboró un nuevo índice para medir las capacidades de los diferentes países para dar respuesta a situaciones específicas, que al final es lo importante. Es decir, aquí más allá de las cantidades en proporción del PIB, lo importante es que cuando sucede algo podamos reaccionar adecuadamente y dar solución a los problemas que surgen y a los nuevos contextos, ¿no?, estratégicos y geopolíticos. Según este índice, este nuevo sistema de medición de las contribuciones de los países, España estaría en el top 5 mundial, de hecho en la cuarta posición entre los países de la OTAN que más aportan, según esta medición, que incluye una carga económica ampliada, ¿no? Bueno. O sea, no solamente es ese 2%. Claro. Oye, explícanos, claro, Esther, es un cambio brutal. Porque... Explícanos, perdona, Esther, que me interesa mucho, porque de estar los últimos a estar entre el top 5, ¿qué tiene en cuenta entonces ese burden sharing, ese reparto de cargas del informe RAND que tú has trabajado tanto y sobre el que has investigado para justificar que estemos en el top? Sí, pues mira, este índice incluye cosas como las capacidades orientadas a la seguridad, ¿no? Pues satélites, submarinos, la industria de drones, por ejemplo, ¿no? El ámbito de la tecnología es muy importante, las aportaciones a las misiones de paz, los costes del cumplimiento de las sanciones económicas, especialmente a Rusia, ¿no?, por la invasión de Ucrania, que de hecho ha sido uno de los motivos que más han elevado las posiciones de España en este ranking, ¿no? Entonces, la premisa es que esto permite valorar pues la eficiencia de cada aliado para convertir lo que aporta a la defensa en productos que contribuyen a la preparación militar y al despliegue, ¿no?, cuando sucede algo, que es lo que comentaba antes. Además, hay aspectos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la eficiencia de lo que aporta España, ¿no? Hay países que las aportaciones que tienen pues son para pagar las jubilaciones de su ejército, para gastos administrativos, para mantener equipos viejos, pero a la hora de la verdad, ¿quién le importa eso? Claro. Cuando quiere poner en marcha un equipo, ¿no? Y la asignación de España en este sentido no va por ahí, sino que el 70% de lo que se gasta
es la preparación operativa, ¿no? En diferentes tipos de partidas. Por tanto, es un elemento interesante porque al final, a la hora de la verdad, España aporta mucho más que otros países que están gastando más dinero, pero que no aparecen tan arriba en este ratio, y que además son algunos que clásicamente se han considerado como grandes aportadores, como Reino Unido, por ejemplo. Uh-huh. Es verdad, estás mencionando, por ejemplo, yo me acuerdo hablamos con el Ejército del Aire y hay misiones continuamente en los países bálticos, de nuestros cazas en Rumanía, de nuestros cazas haciendo de policía aérea en lo que es una misión OTAN, para garantizar que los aviones militares rusos no traspasan esas fronteras. Bueno, pues eso es un gasto, porque volar un caza es carísimo, ¿no? Y llevar todo el equipo claro. que lleva consigo, y al final eso aporta, al final es muy interesante lo que señala ese informe RAND, que por cierto, Esther, también toca otro asunto, ¿no? El de la adopción de tecnología punta, ¿no? Para mejorar las capacidades en la OTAN. ¿Cómo influye esto? Bueno, pues es muy importante, como decía, en muchos aspectos, ¿no? Primero porque en el ámbito de los drones cada vez son más importantes en la guerra, ¿no? Y de hecho, pues se está planteando la perspectiva de decir, bueno, a lo mejor tenemos que repensarnos las estrategias de pagar, pues de invertir en tanques o en otro tipo de infraestructuras más costosas, en lugar de pues invertir más en drones, ¿no? Replantear ese tipo de gasto. Pero también en el ámbito de los satélites, que son tan importantes para las comunicaciones del ejército, o del 5G, ¿no? Que además España tiene iniciativas pioneras en este ámbito, con países que muy poco están haciendo en el mundo. Probablemente Rusia es el único que también está haciendo lo que se llama las burbujas 5G, para proporcionar conectividad de amplio alcance al ejército en movimiento, y además por tierra, por mar y por aire. Esto es algo que además publicaré próximamente. Bueno, toda esta información pues está publicada en el orden mundial, y bueno, sacaré alguna información adicional al respecto próximamente. Y también pues la inteligencia artificial, ¿no? Que obviamente se usa cada vez más. La guerra también es una ciberguerra, ¿no? Entonces se libra esta batalla, esta guerra híbrida, donde los equipos pues están también en la ofensa, en la defensiva y en la ofensiva en el mundo digital, ¿no? Por tanto, estas tecnologías son cada vez más críticas. Claro. Por ejemplo, al hilo de lo que decías de aportaciones de España, que son punteras en tecnología, hace poco entrevistábamos aquí al director general de Hisdesat, que han puesto en órbita ese Spain NG-1, que ya nos incluye como España como uno de los 5 únicos países certificados para dar comunicaciones OTAN a los ejércitos de la Alianza Atlántica. Y eso, pues al final es una cuestión de altísima tecnología en la que España ha invertido, ¿no? Exacto. Y también en el ámbito de la ciberdefensa, por ejemplo, donde se está invirtiendo bastante en el llamado mando conjunto del ciberespacio, que ha crecido mucho en los últimos años, desde 2020, y que también tiene iniciativas pioneras, ¿no? en el ámbito. Por tanto, son elementos que son cruciales, ¿no? Y además que elevan, o sea, la cifra de contribución de España a la OTAN, según este índice, ya no es el 1,28%, sino el 3,03%, ¿no? Como digo, por encima de muchos otros países. Y además en el top tier, ¿no? Como llama el tier 1, en la clasificación de la lista, hay otros países que normalmente no se asocian con un alto gasto o inversión, como Grecia, que sin embargo Grecia sí que ha sido un país que ha llegado a invertir el 2% desde hace años, solamente medido en gasto, pero en este índice pues incluso sale más arriba, ¿no? En la clasificación. Qué bueno. Si finalmente Europa, los socios europeos de la OTAN avanzaran hacia una defensa más autónoma, al final, como el dinero es limitado, Esther, ¿dónde crees tú que tendrían que poner el foco? Quizá en todo lo que estamos hablando, en desarrollar, por ejemplo, capacidades frente a amenazas cibernéticas que tanto le gustan a Rusia, que tanto le gustan a China, a Corea del Norte, ¿o por dónde tendrían que ir? Sí, bueno, por supuesto este es un ámbito clave, ¿no? La ciberdefensa, porque las batallas, como digo, se libran en el ciberespacio. Hay que proteger las redes militares frente a ciberataques, interferencias, espionaje y sabotaje digital, que son todos los elementos que estamos viendo en la invasión de Ucrania, ¿no? Y además es que cuando se plantea si Europa puede seguir cubriendo las necesidades de defensa del continente con el gasto actual, o en ese hipotético caso de que Trump, Estados Unidos se fueran de la OTAN,
Bueno, yo creo que es un poco la pregunta incorrecta o al menos incompleta, ¿no? Porque no es solo cuestión de gasto, como venimos diciendo, sino de capacidad de respuesta, de despliegue. Claro, y ahí tenemos también que aprender, es verdad, de Estados Unidos, ¿no? Que de la noche a la mañana te monta un hospital en cualquier sitio. Pero hay otras fórmulas y, de hecho, ahora mismo la Comisión Europea está buscando otras fórmulas para esa financiación, ¿no? O sea, tenemos que darnos cuenta de que el mundo ha cambiado. Inevitablemente necesitamos destinar más recursos a defensa, pero también esas nuevas fórmulas, ¿no? España propone nuevos impuestos europeos y también emisiones de deuda conjunta. Y además los países bálticos, que normalmente no suelen apoyar, o como Polonia también no apoyan estas medidas, sí que están también por la labor, ¿no? Y luego otra opción sobre la mesa, pues es usar parte de los fondos Next Generation de forma puntual, reformular el propósito y luego en última instancia pues crear un nuevo vehículo conjunto para cubrir el gasto en defensa, ¿no? Como dice Ursula von der Leyen, para tiempos extraordinarios es posible tener medidas extraordinarias. Fíjate, Esther, hablabas de los países bálticos y cuando pasaba por aquí el embajador de Estonia nos contaba que una vez vieron lo que sucedió con toda la estructura estatal digital de Ucrania tras el ataque de Rusia, pues decidieron crear un gemelo digital con sede en Luxemburgo, que sería capaz de remontar toda la infraestructura del Estado de ámbito digital, que esos son países muy digitalizados, en cuestión de nada, de un par de horas. Es curioso, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que no sé el funcionamiento de este sistema, desde luego sería algo importante, pero no sé si es tan fácil o tan viable como lo plantea en este punto. Es verdad que la era de la balcanización de Internet ya ha comenzado, ¿no? Y Rusia, que es muy consciente de la vulnerabilidad de todo lo que está conectado y además tiene miedo o también puede plantearse en un momento dado atacar, como están haciendo a través de cables submarinos, la infraestructura, pues Rusia creó la llamada RUNET, ¿no? La Internet rusa, más bien intranet, porque al final si solo es de un país, pues no es Internet, ¿no? Y que de hecho empezó a testar y creo que fue en diciembre de 2019 y ya con la invasión de Ucrania lo puso en marcha en modo un poco de pruebas, ¿no? Pero ya tiene su propia Internet. Bueno, y China, pues ya hace muchos años, ¿no? Con la gran muralla digital en los años 90, ¿no? Que se desconectó del resto del mundo, pues para poder seguir censurando y también para ser menos vulnerable. Pues necesitamos unas fórmulas y mecanismos de proteger la Internet, ¿no? Y ya estamos viendo, pues, cómo se está planteando esa protección de los cables submarinos, por ejemplo, ¿no? En el Báltico. Oye, y esa línea precisamente que hablas de fragmentación de comportamientos con contenedores estancos que se está produciendo en cierto modo, ¿no? Por ese desencuentro, ¿nos puede empujar a los europeos a tener, por ejemplo, colaboración más estrecha en redes, en ciberseguridad, por ejemplo, con Japón o India, que son al final países fuera de bloque, de nuestro bloque, y muy lejanos físicamente, pero que pueden compensar todas esas fragmentaciones que producen países como los que han mencionado, Rusia, China? Bueno, a ver, hay con Japón, la verdad que no sé, puede ser, por supuesto, o sea, en general con los socios, ¿no? De la OTAN, en este caso del Indo-Pacífico, también con Australia, pero también algo que vimos en la cumbre de inteligencia artificial, está en París hace una semana o dos, con los países del llamado o mal llamado sur global, ¿no? O los países emergentes, ¿no? Entre ellos, por supuesto, está India, pero también otros, ¿no? Donde de hecho hay un proyecto de la Comisión Europea que se llama el Digital Gateway, pues precisamente para colaborar en la creación y el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura digital, de forma que estos países tampoco sean dependientes de China, que por ejemplo que está invirtiendo mucho en Latinoamérica, por ejemplo, y que bueno, seamos más resilientes en los bloques democráticos. Con eso nos vamos a quedar. Es un tema prolijo, amplio y que se puede sin duda desgranar en múltiples ocasiones. Por eso tenemos que llegar al final, que el tiempo manda en la radio. Esther Paniagua, analista en tecnología y ciberseguridad. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo. Hasta aquí no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Sean felices.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía.